Vamos a hacer lo último, ¿ya? Entonces, ya, listo. Ahora vamos a hacer infecciones respiratorias, ¿ya? A ver, sí, enfermedades respiratorias, y entre esto vamos a ver las infecciones respiratorias. Las separamos en altas y bajas, ¿ya? Para poder estudiarlas mejor. Vamos a ver tosferina, faringitis y idioma dentro de las altas, y dentro de las bajas, bronquiolitis y neumonía, ¿ya? Datos lo más puntuales posibles para poder orientarnos a las preguntas. Entonces empezamos con tosferina, ¿ya? Entonces en tosferina, allá, y te explico un poquito el mapa. Como ves, al costado están todos lo que vamos a ir viendo, ¿no? El primero es de epidemiología, más o menos, algunos datos agregados. Esta es etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Entonces empezamos con tosferina. ¿Quién produce tosferina? Acá no quiero ver esto, quiero ver acá. Ya. Entonces tosferina producida por Rotella pertussis, ¿verdad? Rotella pertussis. Pero también tenemos, también conocida como el coqueluche, ¿verdad? La tosferina. Pero después tenemos los que se le parecen, ¿no? Y los que se le parecen son los síndromes coqueluchoides. Entonces, dentro de lo que son los síndromes coqueluchoides, pueden ser producidos por otro tipo de microorganismos, como por ejemplo la parapertussis, ¿no? Entonces acá lo pondremos, son los coqueluchoides. Coqueluchoides. Y está la parapertussis y también algunos virus, como por ejemplo BCR, adenovirus, y también podría estar producido por micoplasma, ¿ya? Micoplasma, listo, hasta ahí. Y ahora vamos a la parte de la clínica. Entonces en clínica, coqueluche viene con diferentes tipos de fases, ¿ya? Entonces acá lo vamos a poner chiquito, estas son sus fases. Ay, ojalá a ti te entre mejor que lo que me está entrando a mí. Entonces acá tenemos primero lo que es la fase catarral, ¿ya? Y lo importante de la fase catarral es que es la fase donde hay la mayor cantidad, o es la mayor contagiosidad, ¿verdad? Entonces acá le ponemos más contagio. Es acá donde más contagian. ¿Y qué hay en la fase catarral? Como su nombre, ¿no? Hay catarro. Puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber coriza, y esto más o menos dura entre 1 a 2 semanitas, para que después el paciente llegue a la fase más clásica, que es la fase paroxística, ¿verdad? Paroxística. Y esta fase de acá puede durar de 2 a 6 semanas. Y dentro de la fase paroxística, que va a haber fundamentalmente, va a estar aquí la tos, ¿no? La tos en quintas, y que luego de la tos va a venir el gallito inspiratorio, ¿no? Ese sonido al final, después de que un paciente empieza a toser. Entonces tos, y vamos a ponerle acá el gallito. El gallito. Listo. ¿Qué puede tener este paciente? Por esa tos que viene con tanta intensidad, puede tener vómitos, se puede poner cianótico, y una de las complicaciones también muy frecuentes en los niños chiquitos es que también acá se hagan periodos donde la respiración cesa, que vendrían a ser las apneas, y también puede haber hemorragia subconjuntiva. Yo no puedo escribir para no entrar más. Listo, entonces esa es la fase, la más estrepitosa, ¿no? Donde están todos los síntomas. Y después tengo mi última fase, que es la fase de convalecencia, ¿no? La fase de convalecencia. Y acá todavía hay tos, ya un poco menos, la tos va empezando a caer, pero todavía está presente, y esto puede durar más o menos en negro, ¿no? En negro, de 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, tengo tos en mi fase paroxística, en la fase catarral también puedo tener tos como catarro, en la paroxística ya es más frecuente, en la convalecencia aún hay tos. Entonces el signo más clásico del coqueluche pues es la tos, como su nombre lo dice, y la duración media más o menos es de un mes. Ahora, aquí, en este otro cuadrito, ¿qué puedo esperar encontrar yo en un paciente que tiene tosferina, que tiene coqueluche? Es que Bordetella, a través de sus toxinas, y esto es por su toxina, si yo le tomo un hemograma a mi paciente, clásicamente ese paciente va a tener leucocitos muy elevados y va a ser a predominio de linfocitos. Entonces eso es lo que hay. Leucocitosis
con linfocitosis, ¿ya? Listo. Y entonces aquí también vamos a poner las complicaciones, ¿no? Y te decía que la más clásica, la más frecuente es la apnea, ¿no? Sobre todo en los lactantes chiquitos, pero también pueden hacer hemorragia subconjuntival por el esfuerzo al momento de hacer la tos, pueden vomitar, aunque bueno, los vómitos son parte de la fase paroxística más que nada, y también otros que pueden sobreinfectarse y pueden ser adicional de tener esa tos, pueden hacer otitis, pueden hacer neumonía, ¿ya? Entonces eso es importante. Y luego acá en la parte de lo que es el tratamiento para los coqueluche son macrólidos, ¿ya? Y algo que debemos conocer es que si el paciente en la fase todavía en la que está incubando llegar a recibir el tratamiento, ahí eso podría cortar la enfermedad, pero eso no suele suceder, ¿no? Entonces lo que sucede es que nosotros damos los macrólidos no tanto para que el paciente deje de tener tos, o no tanto porque eso le va a cortar la tos, sino para que la carga de enfermedad que tiene y lo que expulsa a través de la tos y a través de las gotitas sea menos y entonces contagie menos. Ese es el afán por el cual nosotros tratamos, ¿no? De elección primero está eritro, es lo que nos dicen los libritos, lo que nos dicen todos, pero actualmente más usamos acitro. Es más práctico porque solamente se da una vez al día, ¿ya? Pero en general podemos usar eritro, acitro, podemos usar claritromicina también, ¿ok? Recuerda que si das eritro son 14 días, que si das clari son 7 y que si das acitro si son solamente 5 días. Ya es más práctico dar acitro. Listo. Entonces ahí acabamos con coqueluche. Entonces ahora hagamos faringitis, ¿no? Faringitis, que es, bueno, en este caso más faringoamigdalitis vamos a abarcar ambos, ¿no? Que vendría a ser lo que es la infección tanto de la orofaringe como de las amígdalas. Entonces, en faringitis tenemos que es más frecuente en escolares, ¿ya? En escolares que se encuentran entre los 5 y los 10 años, ¿ya? Y sobre todo es más frecuente cuando en los climas fríos y templados. Si hablo de etiología, dependerá mucho de la edad. Si está por debajo de los 3 años, difícilmente eso sea causado por una bacteria, es mucho más probable que sea viral. Y en general los virales también son los más frecuentes, ¿no? Hasta en un 70% son virales. Y si de los virus, el más frecuente, citomegalovirus, ¿ya? Y si ya fuera más grandecito y la causa fuera bacteriana, ¿de quién hablamos en los exantemas? También de aquí venía, ¿no? Que luego puede hacer otro tipo de manifestaciones y puede complicar, es el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Y estos son un poco menos, ¿no? El 30% de los pacientes hacen bacterianas y en este caso es Streptococcus pyogenes. Ahora, en la clínica, ¿qué dan la faringitis? Pues da odinofagia. Odinofagia, ¿no? Dolor de garganta, ¿no? Que es súbita, es aguda y que luego evoluciona a disfagia, ¿no? El dolor hace que ya no puedan evolucionar a disfagia. Puede ir acompañado de fiebre, ¿no? Okay. En el caso de que sea un virus el que esté afectando a nuestro niño y sea un niño pequeño, los virus también van acompañados de otros síntomas, como por ejemplo conjuntivitis, ¿ya? Conjuntivitis, tos, pueden hacer también deposiciones líquidas, pueden hacer diarrea, ¿ya? Y pueden hacer exantema, ¿no? Ya, los virus también hacen exantema. Y en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? En el examen físico tendremos que examinar lo que es orofaringe, ¿no? Y vamos a encontrar congestión, vamos a encontrar eritema, incluso podríamos encontrar exudado, ¿ya? Y además de eso, entonces, vamos a encontrar congestión más menos exudado, ¿ya? Y también lo que vamos a encontrar son adenopatías, ¿ya? Adenopatías cervicales en la parte anterior. Muy bien. Ahora recuerdo también que en el caso de faringitis, el hecho de que tú encuentres petequias en paladar blando es un síntoma o es un signo que te habla o que te puede orientar mucho a que sea bacteriano. Es muy específico de las infecciones bacterianas, ¿ya?
que tenga sus puntitos ahí blanco en pelar blando, pero es muy poco sensible, es decir, no aparece siempre, ¿ya? Pero sí te puedo orientar. Entonces, cuando yo tengo faringitis, lo que yo tengo que diferenciar es si es viral o no, ¿no? Más allá de la edad, que es un buen dato, tendré que diferenciarlos para ver si le voy a dar o no le voy a dar tratamiento a mi paciente, ¿no? Para ver si es un estreptococcus pyogenes o no, porque finalmente me podría complicar después, más adelante. Entonces, ¿cómo me puedo orientar yo, además de mi historia clínica? Pues haciendo uso de algunos criterios. En este caso voy a hacer uso de los criterios de Centor modificado, ¿verdad? Centor M, Centor modificado, y eso es lo que me da, Centor me da probabilidad de que el paciente tenga una infección bacteriana, ¿no? Contra más criterios tenga yo, será más probable que mi paciente esté teniendo una infección bacteriana y tendré que cubrirlo con antibiótico. En este caso, el corte es que debería tener más de 4 puntos para yo hablar de que la probabilidad más o menos está en un 52%, no más o menos, y entonces a ese paciente con todos esos criterios yo lo tendré que cubrir. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Todos me dan un puntito, es que venga con fiebre, además que tenga exudado, exudado cuando yo le reviso la faringe, que más que tenga adenopatía cérvico lateral y que le duela con dolor. El otro criterio es que el paciente no debe tener tos, ¿ya? No tos. Y la otra es la edad, que está entre los 3 y 14 años, ¿ya? Entre los 3 y los 14 años te da un punto. El paciente que pasa esa edad, el que está entre 15 y los 44, no te da ningún punto, ¿no? Y ahí ya deja de ser niño, por eso no te lo estoy poniendo. Y en los pacientes más grandes, porque eso también lo puedes usar en adultos, los que pasan los 45 le resta, -1 para probabilidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos que cada uno te da un puntito y si te suman 4, le pondrás antibiótico, ¿ya? De entrada, para las faringitis, el tratamiento principal es el soporte. ¿Y cómo hago yo ese soporte? Pues primero con analgesia, le daré al niño paracetamol, pero recuerda que el paracetamol solamente calma el dolor y no disminuye la inflamación. Tendrías que evaluar a tu paciente bien si lo necesita o no, para ver si le puedes dar algo más, como por ejemplo ibuprofeno. Pero de entrada podemos usar ambos. ¿Qué más? Hay que asegurar que ese paciente, decíamos que tiene odinofagia, que tiene disfagia, entonces hay que asegurar que el paciente no tenga dolor para que se pueda hidratar y para que pueda comer. Ya es importante darles esas orientaciones a los papitos. Segundo, si ya yo hice mis criterios, saqué mi historia clínica, hice mi examen físico y creo que lo que le está produciendo esto a mi paciente es una bacteria, pues tendré que cubrirlo con antibiótico. Y acá lo que usamos es amoxi, ¿ya? Amoxicilina a 50 miligramos, 50 miligramos kilo día, y esto lo podemos dar cada 8 o cada 12 horas, ¿ya? Y esto lo que hace es prevenir lo que son las complicaciones, que son, en el caso del estreptococcus piógenes, son eh, la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿verdad? Entonces es importante por eso definir qué es lo que tiene el paciente y finalmente también siempre reevaluar, ¿no? Entonces listo, acabamos con faringitis, pasaremos a OMA. OMA, otitis media aguda. Entonces, en lo que es otitis media aguda, la inflamación de lo que es la parte media del oído, tendremos que, para poder hablar de esto, necesitamos que el paciente tenga primero clínica y segundo, de que tenga signos de ocupación, es decir, que haya este líquido en la cavidad media, ¿no? Entonces, no sé, ocupación se llama eso. Ya, muy bien. Y hay que recordar acá que la otitis en los niños, hay algunos criterios en los cuales yo puedo hablar de severidad, te lo voy a poner acá arriba porque no me va a entrar abajo, y es cuando a pesar de que tú le das tratamiento, tiene una otalgia muy severa, que pasa las 48 horas de otalgia, después que más que vienen con fiebres muy altas de 39 y en general que viene mal, ¿ya? El que luce mal. Listo. ¿Quién produce otitis media aguda? El más frecuente es Streptococcus pneumoniae. Estrellita, porque es. ¿Quién más podría producirlo? Podría producirlo también
Haemophilus, y luego le sigue en frecuencia también, sobre todo en los que todavía no están inmunizados, Piógenes. Las faringitis por Piógenes pueden, exactamente, no tipificable, los estreptococos Piógenes complican haciendo otitis, ya sus faringitis pueden complicar así. Después, ¿qué más tengo? Estafilo también, Moraxella. Todo esto de menos común a más común te lo estoy colocando, ¿ya? Y si hablo de virus, tengo BCR y tengo también para influenza, ¿ya? Muy bien, para influenza. Y el síntoma cardinal, por lo cual traen a estos pacientes, es justamente por el dolor, como otalgia, ¿no? Los más grandes no dirán que les duele, los más chiquitos solamente se agarrarán la orejita, ¿no? Y lo otro que también es clásico es que vengan muy irritables, ¿no? Por el dolor, sobre todo contra más pequeño eres y no lo puedes expresar, lo que haces es llorar mucho, ¿no? Entonces vienen irritables, algunos no quieren comer, también pueden venir con otorrea, ¿no? También pueden venir supurando por ahí. Y si son chiquitos también pueden dar síntomas más inespecíficos, como por ejemplo náuseas, vómitos, y también puede haber fiebre. En caso de faringitis, podrías dar benzatínicas y podrías dar como dosis única. Sí, en menores de 30 kilos das 600.000 unidades, en los mayores de 30 kilos como adultos 1.200.000 como conoces, sí podrías dar, ¿no? Pero las dosis únicas en pediatría, como la penicilina duele, de por sí duele por más que sea una sola vez, nos vamos más siempre por el tratamiento viral. Pero sí, sí podrías dar, sí entra dentro de los lineamientos, ¿no? Listo, tenemos que es otalgia, vienen muy irritables, vienen con otorrea, y en el examen físico yo tendré que agarrar mi otoscopio, tendré que mirar la orejita, el examen físico. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Voy a ver la membrana timpánica bombada, que eso es uno de los primeros signos, y conforme va avanzando en los días, cuando va avanzando en su curso de enfermedad, ya la empiezo a encontrar opaca. Entonces hay cambios en el color. Vamos a ponerle opaca, ¿ya? Hay cambios, y eso es lo que yo voy a ver en membrana timpánica, ¿ya? Examen físico es ya. Examen físico, membrana timpánica abombada y opaca. Listo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico. Primero tengo que tener en cuenta que es un cuadro agudo. Segundo, busco mis signos de ocupación, que era justo la otorrea y que la membrana esté abombada. Y también tengo que encontrar datos de inflamación, que es que haya dolor en el oído, que es otalgia, que la membrana timpánica esté roja y que el paciente tenga fiebre. Todo eso me habla de inflamación, ¿verdad? Entonces, con todos esos tres, yo hago diagnóstico de otitis. Entonces, ahora hay que tratar a ese paciente. En general, nos hablan las guías que los niños mayores de 2 años, muy probablemente sus infecciones no sean producidas por bacterias, sino sean producidas por virus, y podrías no dárseles tratamiento, pero habría que seguirlos, hay que verlos a las 48 a 72 horas, y si no calma el dolor, con el tratamiento de soporte recién le inician antibiótico, ¿ya? Y a los más pequeñitos sí le arrancan de frente. Sin embargo, este tipo de guías que se leen son guías en países de mucho más recursos, muchas veces en escenarios más ideales, en los cuales el seguimiento es más estrecho, hay más personal sanitario, hay más hospitales, hay más educación de las personas también para que puedan ir a sus controles, ¿no? Y por eso se les puede dar ese chance. En cambio, en general en nuestro país, en el cual esto que acabo de mencionar es más difícil hacerlo, se intenta tratarlos a todos. Una vez que tú tienes tus signos, pues en general damos tratamiento, ¿ya? Porque si no el paciente se vaya a perder y puede complicar, ¿ya? Entonces el tratamiento sería amoxi, en este caso amoxi cubre bien, podemos usar amoxicilina de entrada, pero aquí la dosis es un poquito más, es un poquito mayor, ¿no? Entonces la dosis va de 80 a 90 miligramos por kilo día, ¿ok?
Y eso lo puedes dar cada 8, lo puedes dar cada 12, ¿no? Cada 12 horas. Y en el caso de que tengas un paciente que te falle el amoxi, podrías subir a amoxiclap, ¿ya? Podrías darle amoxiclap igual también a 90 miligramos por kilo día, ¿ya? Y esto lo vamos a dar por 10 días, ¿ok? Entonces, eso sería en coma, ¿ya? Entonces ahora, esas son las altas, entonces ya hemos visto las altas y ahora vamos a pasar a las bajas. Y acá en las bajas tenemos bronquiolitis y neumonía. Entonces, antes de pasar a una por una, vamos a diferenciarlas con dos palabras claves. Bronquiolitis siempre me va a hablar de inflamación de las mucosas y edemas, ¿ya? Entonces acá la palabra clave es inflamación. Mientras que en neumonía sí ya es infección. ¿Infección de qué? Infección del parénquima, ¿ya? Acá en el dibujito, inflamación de lo que son los bronquiolos, ¿verdad? Por eso es bronquiolitis. Y aquí, infección del parénquima, ¿no? El dibujito también te dice, ojalá el dibujito también te ayude a recordar siempre esas cosas. Entonces, en lo que es bronquiolitis, clásicamente se le define como el primer episodio de distrés respiratorio que tiene un niño que está por debajo de los 2 años y que va acompañado de sibilancias, ¿no? El primer episodio de sibilancias que causa distrés respiratorio. Entonces, el primer episodio de sibilancias más DR, distrés respiratorio, dificultad respiratoria, en menores de 2 años, ¿ya? En menores de 2 años, ¿listo? ¿Y quién causa bronquiolitis? A la cabeza, BCR, ¿ok? BCR. ¿Quién más podría causar? Bueno, una infinidad de virus, pero dentro de los que le siguen en el lugar, en el puesto, en los podios, está el metaneumovirus y también está el adenovirus. Y como te comentaba, el mecanismo es la inflamación de los bronquiolos y la producción de moco y edema, ¿ya? Entonces ese es el mecanismo por el cual se produce la bronquiolitis. Entonces, en lo que es el cuadro clínico, para reconocerlo clásicamente, los niños menores de 2 años, no habíamos quedado, van a tener primero un cuadro catarral, ¿no? Es un clásico, el pródromo es un cuadro, un catarro previo, y más o menos puede ser entre 2 a 8 días antes de que se presente el distrés, antes de que se presenten las sibilancias. Entonces, PD pródromos 2 a 8 días antes y es un catarro. ¿Ok? Es un catarro. Y posterior a esto, los niños presentan ahí, Eric, es una controversia. ¿Ya? Ahí, antiguamente, como te decía, es clásicamente se le dice que es el primer episodio. Hoy en día se acepta de que podrían hacer un segundo episodio, podría tener una recurrencia en menores de 2 años, ¿ya? Pero por temas de examen y como te digo, o sea, lo más clásico es que siempre se le defina como el primer episodio de sibilancias, ¿no? Y lo que nos llama siempre es la edad, ¿no? Por encima de 2 años, difícil que sea bronquiolitis. Entonces ahí todavía no se ponen de acuerdo del todo. Sí, ya se ha ampliado un poco más eso en los últimos años, pero quédate con la idea de que es el primer episodio, ¿ya? Difícil que una pregunta te diga, bueno, este niño tuvo bronquiolitis el año pasado, cuando tenía 1 año, y ahora a su año y 10 meses tiene otro episodio, un poco complejo, ¿no? Entonces, quedémonos con esa idea. Es el primer episodio por temas de exámenes y ya después en la especialidad lo ampliarás un poco más y te darás cuenta que hoy en día se puede decir que podría haber ahí un segundo, ¿ya? Sí, un poco intrincado ahí. Entonces decíamos que tiene su episodio de catarro previo, los 2 a 8 días anteriores, y luego empieza con tos. Luego el niño empieza con tos. Y es un tipo de tos seca, ¿ya? Es seca, pueden hacer fiebre, pueden hacer febrícula también, por eso te lo pongo como una F mayúscula, una F minúscula. Y luego esto más o menos ocurre 1 o 3 días y luego ya evoluciona y hace su distrés respiratorio. Más o menos esto pasará a 1 o 2 días también después, ¿no? Hace un distrés respiratorio, cuando tú lo escuches vas a sentir la sibilancia, ¿ya? Entonces, al examen físico, ¿no? Con otro color, sibilancias. Ahora, sibilancias
o sibilantes es lo clásico, pero el paciente también puede tener roncos y también puede tener subcrépitos, pero subcrépitos, ¿ok? Roncos, subcrépitos, ¿ya? Roncos y subcrépitos. Y si este paciente, me voy a pasar acá, entonces ya en la fase de diagnóstico, si es que yo le llegara a tomar una radiografía que en realidad no está indicada porque la bronquiolitis es un diagnóstico clínico, pues si tú le tomas una radiografía, ¿qué es lo que vas a ver en tu radiografía? Pues vas a ver un patrón obstructivo en el cual lo que vas a ver son las costillas horizontalizadas, ¿ok? Costillas horizontalizadas, puedes ver un poco de refuerzo, ¿no? Refuerzo bronquial, y esto es por el moco que se está produciendo por ese edema, ¿ya? Entonces, listo. Y lo que tú tienes que recordar también, que el diagnóstico, una vez más, es clínico, ¿ya? Es clínico más allá de la placa. Y lo otro es que tengo que saber a quiénes los voy a hospitalizar, ¿ya? ¿A qué niños los tengo que, de todas maneras, meter al hospital, meter a observación? A los muy chiquititos, menores de 3 meses, siempre son factores de riesgo. Aquellos pacientes que hacen apneas, que están haciendo apneas por esta déficit respiratorio, aquellos que vienen morados, que están con cianosis, aquellos que la frecuencia respiratoria es muy alta, que está por encima de 70, por encima de 70 es alta para cualquier edad, ¿verdad? Aquellos que vienen deshidratados, ¿por qué? Porque los tendré que hidratar a los deshidratados para poder hidratarlos. Aquellos que vienen desaturando, que vienen con una saturación por debajo del 90%, ellos también. ¿Y a quién más siempre hospitalizo? Aquellos que tienen alguna comorbilidad que también los puede complicar rápidamente, como por ejemplo los cardiópatas, como por ejemplo los que ya vienen con antecedentes de tener una enfermedad pulmonar crónica, los displásicos broncopulmonares, los que han sido prematuros y estuvieron en oxígeno y ahora tienen displasia, aquellos pacientes a quienes más siempre tengo que ponerles un ojo más encima a los inmunodeficientes, ¿verdad? Los inmunodeficientes. Y en pediatría siempre vemos el factor social, ¿no? Si tú ves que no es un buen cuidador, no te están entendiendo la enfermedad, no te están entendiendo lo que tienen que hacer y todo eso te preocupa mucho, a ese paciente también hay que hospitalizarlo, ¿ya? Y el tratamiento, en este caso, el tratamiento es de soporte, ¿no? Si el paciente se encuentra desaturando, pues le daremos oxígeno, oxígeno húmedo. Como te decía, se pueden deshidratar porque tú recuerdas que aquí el paciente viene con distrés respiratorio, viene con taquimia y todo eso aumenta las pérdidas insensibles, ¿no? Entonces el paciente puede deshidratarse, ¿no? Por eso y por lo mismo de que está decaído y quizás está con hiporexia y no se está alimentando, tomando bien. Entonces hay que dar también las pautas para hacer una buena hidratación, ya sea enteral, y también la nutrición, ¿no? Sobre todo para el distrés respiratorio. ¿Qué más? Como decíamos, se llenan de moco, entonces aquí vamos a poner hidratación, nutrición. Aquí se llenan de moco, entonces, ¿qué más se puede hacer? Hay que aspirar secreciones a demanda, ¿ya? Aspiración de secreciones. Y la otra medida, que ya queda a criterio del médico, es hacer nebulizaciones con suero, no lo vas a entender, con suero hipertónico, ya que vendría a ser suerito al 3%, y esto en un intento de mejorar. ¿Qué dice? Ya. Y en eso, esto que decía, oxígeno, aspiración, ¿no? Aspiración. Con suero salino hipertónico. Y eso en un intento de poder fluidificar lo que son las secreciones y que estas salgan, ¿no? Pero entonces de todo esto, lo más aceptado es que el paciente necesitaría oxígeno. Y como te das cuenta, aquí no hay antibióticos porque hablábamos de que la causa principalmente era viral. Y el tratamiento más que nada de soporte a los que son más chiquitos y tienen comorbilidad, si los observamos, los hospitalizamos más que nada para ver que no se compliquen, ¿ya? Listo. Entonces ahora hablemos de neumonía, que ya es la última. Y en neumonía te decía que aquí, acuérdate que es la infección del parénquima, ¿no? Y aquí sí tenemos varias etiologías, ¿verdad? Entonces en el primer cuadrito nos vamos a dedicar a hacer lo que son etiologías por edades. Entonces tenemos el menor de 1 mes, tenemos al que está entre 1 y 3 meses,
tenemos al que está al menor de 5 años y tenemos al que tiene más de 5 años, ¿no? Y acá tenemos un casito específico. Entonces, empecemos. A los más chiquititos habrá que buscarle aquellos, o los puede ocasionar una neumonía, a aquellos microorganismos que se encontraban en el canal del parto, ¿no? Por donde ellos han pasado. Por ejemplo, la Galactiae, el Streptococcus galactiae, ¿y quién más? La Listeria monocytogenes, ¿no? La Listeria. Muy bien. Después tenemos a el lactante que está entre el mes y los 3 mesecitos. Y acá siempre decimos que contra más chiquito, más probable que sea viral. Entonces aquí, en un tema de frecuencia, tenemos primero a lo que es BCR, luego tenemos influenza, y de influenza, A de adenovirus, y acá el último, estreptococo con neumonía, y un tema de frecuencia, ¿no? Virus, la bacteria. Después, en menores de 5 años también. Primera causa viral, virus, y luego ya Streptococcus pneumoniae. Y cuando ya pasan los 5 años, acá sí se invierte, y acá ya la principal causa es Streptococcus pneumoniae, y le sigue Mycoplasma, que es productor de neumonías atípicas, y luego ya vienen los virus. Y los casos especiales son los inmunodeficientes, porque los inmunodeficientes pueden hacer infecciones por otros tipos de microorganismos un poco más extraños o un poco menos frecuentes que los demás, y en este caso vendrían a ser los hongos, ¿no? Como los hongos, ya sea cándida, ya sea aspergillus, pues porque ellos no tienen defensa, y que más, también les puede producir pseudomonas. Menor de un mes, Streptococcus agalactiae. En menores de un mes decíamos que son aquellos microorganismos que se encuentran en el canal del parto, ¿no? Por donde han pasado. Entonces hay que cubrir. Los menores de un mes serían los neos, ¿verdad? Entonces tenemos Streptococcus agalactiae y Listeria. Lo que está ahí es Listeria monocytogenes, ¿ya? Saben que me pregunten para que podamos llenar todos juntos. Muy bien, entonces, ¿listo? Sí. Entonces ahora nos pasaremos a lo que es la parte de la clínica. Entonces, dentro de lo que es la clínica, los pacientes vienen clásicamente, la neumonía clásica, la neumonía típica es aquella que viene con fiebre, ¿verdad? Viene con fiebre, ¿qué más viene? Viene con tos. ¿Cómo es esa tos? Es una tos húmeda, o también llamada la tos productiva, ¿ya? El nombre correcto es tos húmeda. Pueden tener su prodromo, sí, pueden haber tenido un catarro previo también, sí, pseudomonas también, y si bien es cierto que la pseudomonas es un germen intrahospitalario, hoy en día hay pseudomonas comunitaria también, ¿ya? Entonces, sí, hongos y pseudomonas es lo que dice Pilar. Listo. Entonces tenemos fiebre, tos, catarro, pero el signo clásico de la neumonía, sino que lo más los distingue y que además incluso se encuentra en el IEPI, que es el IEPI, que es la atención integral de los niños menores de 5 años, ¿no? En primera atención, ¿no? En lo que se basan los centros de primera atención, las posas, los centros, para el personal que está ahí, que no es médico, para el personal de enfermería, para el personal técnico. Tú ves esto en un niño, para ellos es igual neumonía, porque así lo dice IEPI. ¿Qué será? La taquignia, ¿ya? La taquignia igual neumonía, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, taquimia. Y después, ¿qué más tienen estos pacientes ya más específico? El distrés respiratorio. ¿Y cómo yo hablo de distrés respiratorio? ¿Qué será distrés respiratorio? Son todos esos signos que uno nota cuando al paciente le cuesta mucho respirar, ¿verdad? Como por ejemplo, aleteo nasal. Ay, no, no se ve. Aleteo. Aleteo nasal. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Retracciones subcostales, por ejemplo, retracciones intercostales. ¿Qué más? Quejido. ¿Qué más? Cianosis también. Todos esos son signos del estrés, signos que el paciente está respirando con dificultad. Y así yo coloco o hago mi examen físico orientado a lo que es la parte pulmonar, encontraré los signos clásicos de un síndrome parenquimal, ¿no? De un síndrome parenquimatoso. ¿Qué es eso?
que el murmullo vesicular está disminuido ahí donde se está sentando la neumonía, que por esa zona las vibraciones vocales van a pasar con mayor intensidad, y lo que voy a encontrar es si lo percuto también lo podré encontrar mate, y voy a encontrar algunos estertores, y en este caso serán los crépitos, ¿no? Acá son los crépitos de la neumonía. Listo. Recordemos que aquí también el diagnóstico es clínico. Uno puede hacer diagnóstico de neumonía incluso a 3.600 metros sobre el nivel del mar sin tener nada más que la clínica, sin tener nada más lo que me dice el paciente. Y aquí en sí le voy a hacer una radiografía pues a los pacientes que hospitalice, y entonces serán aquellos pacientes que no se ven bien, ¿no? Entonces le tomaré una radiografía a los que lucen mal, a los que se ven sépticos, y a ellos también les tomaré el laboratorio, ¿no? Listo. Entonces, ¿a quiénes hospitalizaré entonces, no? Y si como digo, lo hospitalizas, ya le tienes que tomar sus exámenes, ¿verdad? Entonces, de entrada, el paciente que viene mal, que luce mal, ¿ya? Que luce mal, que luce tóxico, aquel que viene desaturando, también, saturación menor de 92%, también, listo. Aquel que viene con una frecuencia respiratoria muy alta, más de 70, está aquí a cualquier edad, así que ese también. Aquel que viene deshidratado, aquel que no tolera, pues también son criterios de hospitalización, deshidratación, que no tolere, y aquel que tiene comorbilidades, ¿ya? Aquel CC de comorbilidades. ¿Y cuáles son esas comorbilidades? Cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica y, una vez más, inmunodeficientes. Esos son siempre tres grupos que nosotros vamos a estar muy al tanto cuando haya una infección, ¿no? ¿A quién más hospitalizamos? A aquel paciente que ya le dieron tratamiento ambulatorio en su casita y no ha mejorado. Al contrario, a ellos también los vamos a hospitalizar, ¿ya? Y aquellos que tengan un distrés muy marcado y el distrés va aumentando en intensidad, y más o menos lo último que se presenta es el quejido, ¿ya? El quejido ya es un signo inminente de que está fallando la vía respiratoria, así que a él también hay que hospitalizarlo de inmediato. Y después tengo el tratamiento. Ya, entonces, para hacer el tratamiento, yo puedo hacerlo bioral endovenoso según lo que yo haya decidido con mi paciente. Si es un paciente que le puedo dar tratamiento bioral porque tiene todos sus signos, pero no tiene ningún criterio de hospitalización, tiene buenos cuidadores, los papás me están entendiendo los diagnósticos, está hidratado, no desatura, a él yo lo podría mandar a casita, ¿no? Y es grandecito, lo puedo mandar a casa. Entonces, ¿qué le puedo dar? Le daré le puedo dar amoxi de entrada, y en este caso le vamos a dar de 80 a 90, ¿ya? De 80 a 90. ¿Qué más le puedo dar? Le puedo dar amoxiclav. También le podría dar amoxiclav, sobre todo si ya viene de un tratamiento con amoxi. En el caso de que yo esté sospechando una neumonía típica, y eso no te lo he mencionado, pero tú sabes cómo es una típica, será lo contrario de lo que es lo común, ¿verdad? Entonces, si la típica viene con fiebre, la típica vendrá con febrícula, pues sí, a veces sin fiebre. Si la típica viene con tos productiva, tos húmeda, la que es atípica va a venir con tos seca, ¿ya? Entonces, estos son signos ¿cómo se llama? De que ya no es un germen común. Podría ser, por ejemplo, micoplasma, es uno de los atípicos, y entonces a estos ya yo los voy a cubrir diferente. ¿Con qué los voy a cubrir? Con acitra, con macrólidos, ¿ya? Entonces eso hay que agregarlo. Y después tengo el tratamiento endovenoso, y el tratamiento endovenoso nos dicen todas las guías que deberíamos empezar desde abajo, sobre todo si son neumonías adquiridas en la comunidad, y deberíamos empezar con AMPI, ¿ya? Con AMPI, entre 150 a 200 miligramos por kilo día, y si no tengo AMPI también podría usarse Ceftriaxona, ¿ya? Pero AMPI es un buen tratamiento para un niño que viene de su casita, y le voy a poner un tratamiento endovenoso. El síndrome obstructivo bronquial, no son cosas diferentes, ¿no? Porque el síndrome obstructivo bronquial me puede dar, más que nada, me orienta como por ejemplo a asma, pero en niños que son pequeñitos, que todavía no puedo hablar asma, ¿no? Como que están por debajo de los 3 años. Entonces sí, el manejo es distinto, porque en los O vas a encontrar más signos de obstrucción, ¿ya? En cambio, en la bronquiolitis lo que predomina más que nada es la sibilancia. Claro, es distinto porque en los OP tú ya vas a dar inhaladores, ¿verdad? Entonces sí, son componentes distintos.
En el SOP predomina obstrucción y en bronquiolitis predomina inflamación, ¿verdad? Edema. Y ahorita vamos a ver asma, ¿ya?